Se ha creado una situación en el Congreso a raíz del veto de una ley que la oposición considera muy importante para los jubilados de la Nación. Así es, y no solamente la oposición, sino creo que muchos diputados y senadores del oficialismo por debajo están convencidos de ellos también, han tenido que votar en contra por una decisión y por una cuestión de disciplina partidaria, pero este no es un proyecto de la oposición, es un proyecto de la gente. Es el cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional, es una deuda histórica que el Estado Nacional ha venido teniendo con los jubilados y jubiladas nacionales. Se trabajó mucho en este sentido, se logró una media sanción en diputados con una diferencia importante en cantidad de votos y lamentablemente no logramos tener esa diferencia sustancial en senadores. No obstante, se convirtió en ley porque desempató el vicepresidente de la Nación y la verdad es que nos enteramos a las pocas horas de que había una decisión y que luego terminó efectivizándose en un veto por parte de la presidenta, lo cual nos parece que es un no reconocimiento a un trabajo parlamentario, a la independencia que tiene que tener el Poder Legislativo, pero fundamentalmente a una reparación histórica que el Estado y el pueblo argentino tiene con sus jubilados. La presidenta de la Nación fundamenta el veto diciendo de que es una ley que quiebra a las finanzas de la Nación. Sí, la verdad es que falta, la señora presidenta está faltando a la verdad, valga la redundancia. Nosotros no somos unos improvisados, hace 1 año y medio que se está trabajando el proyecto y que distintos partidos políticos y los economistas de los distintos partidos políticos y los economistas de cada uno de los bloques ha podido determinar absolutamente y con los números sobre la mesa que con los fondos que tiene el ANSES, si estos son destinados exclusivamente a pagar a los jubilados, alcanza. Está el fondo de sustentabilidad también de previsional que tiene el mismo ANSES. A lo mejor lo que habría que hacer es subir un poquito los aportes patronales en los grandes grupos o las grandes empresas, ni siquiera tocar las pymes, y en este sentido los recursos están. ¿Qué es lo que ocurre ahora con esos recursos? Que son recursos que están destinándose a otras cuestiones, por ejemplo el ingreso universal, que es importante que nosotros lo apoyamos, pero que decimos que al no tener aportes necesariamente debe salir desde el Ministerio de Bienestar Social. Por otro lado, tenemos una enorme cantidad de créditos que se han dado utilizando los fondos del ANSES que podrían ser, está bien que se hayan dado, pero debieran necesariamente salir de rentas generales o de Banco Nación o algún banco de desarrollo provincial también. De manera tal que, si nosotros tenemos los recursos de los aportantes, esto alcanza sobradamente para cumplir con el 82% de los jubilados. En otras palabras, con los fondos de los jubilados alcanza para saldar esta deuda histórica que tenemos. También decimos nosotros, y que ha sido bueno, que se han incorporado una enorme cantidad de nuevas jubilaciones sin aportes, pero que está bueno que se haya hecho porque es un piso de ciudadanía, que cualquier persona sin aportes tenga un ingreso y una jubilación, pero que eso debiera, y esto lo planteamos en su momento, hace 2 años, debiera salir del Ministerio de Bienestar Social, porque de lo contrario, si vos sacás del fondo del ANSES para pagar jubilaciones que nunca han aportado, es obvio que se produce un quiebre. Entonces, esto que malintencionadamente e incorrectamente la presidenta está llamando ley de quiebras, es precisamente todo lo contrario. Son con la utilización de los recursos del ANSES para cualquier otra cosa que no sea el pago de los jubilados, es que se quiebra el sistema, y lo está haciendo desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir por parte de la oposición en el Congreso? Bueno, primero quedó demostrado que la oposición, para la oposición, el tema de agenda era el 82% móvil, estaba como tema prioritario, hicimos todo lo posible,
lo sacamos, no vamos a poder insistir este año porque no tenemos las 2/3 partes para poder rechazar el veto. Se terminará haciendo lo mismo que existió o que se hizo con la ley de glaciares, que habiendo salido por unanimidad, aún votada por el oficialismo, las presiones de las mineras hicieron que la presidenta la vetara, y sin embargo al año siguiente insistimos con un proyecto idéntico y logramos sacarlo, de manera tal que este año no vamos a insistir, el año que viene insistiremos con el proyecto del 82% móvil, sigue siendo tema de agenda de la oposición, que conjuntamente con el tema de la inseguridad que empezamos a tratar y el de la inflación deben ser los 3 temas de agenda que nosotros vamos a trabajar a futuro y durante el año que viene. Un año que, por cierto, es muy electoral y que el Congreso va a jugar un rol muy importante, no solamente en materia política, sino de leyes fundamentales. Esta puja electoral, porque va a ser un año político y electoral, ¿hasta qué punto puede llegar a afectar a aquellas leyes que realmente son de utilidad y de necesidad para la gente, y esta posibilidad de veto por parte del Ejecutivo? Bueno, a mí me parece que lo primero que vamos a tener que hacer el año que viene, y esto es un gesto de responsabilidad que nos debemos y que le debemos a la sociedad, es entre todos los partidos políticos implementar algún mecanismo que nos permita tener un trabajo parlamentario y que no se vea afectado esto por el proceso electoral, que sin desconocerlo y sin pretender ser demasiado cándida o ingenua, sabemos que el año electoral ocupa gran parte de la dirigencia política, pero a mí me parece que si nosotros logramos establecer un mecanismo de trabajo que nos permita estar en el Congreso resolviendo los proyectos a los que vos hacías referencia durante un tiempo determinado, en un mes, y un trabajo territorial, político partidario, si se quiere, con vistas a las elecciones en otro tiempo determinado, pongámosles 2 semanas al mes, me parece que si logramos ese tipo de acuerdo como hacen en términos generales la mayoría de los parlamentos en el mundo, ¿no? La mayoría de los países muy desarrollados, muy institucionalizados y con fuertes acuerdos y consensos entre oposición y entre oficialismo, logran estos niveles de acuerdo para poder hacer las dos cosas y que una no impida la otra, ¿no? Necesariamente nosotros el año que viene vamos a tener que estar por lo menos dedicados full time 15 días en el Parlamento resolviendo la cuestión de las leyes que se necesitan. Y los otros 15 días, en todo caso, estaremos abocados al trabajo territorial. Por ejemplo, hoy estamos haciendo, que no tiene que ver con lo político partidario, pero sí un trabajo territorial donde el Grupo Córdoba Cambia nos ha convocado a la dirigencia privada y a la dirigencia pública a un seminario de articulación entre lo público y lo privado. Digo, este tipo de cosas no tienen que impedir lo otro. ¿Están dadas las condiciones en el Congreso para que el abanico de partidos que representan a la oposición puedan acordar estas políticas legislativas para el año que viene? Yo creo que sí. Nosotros en diputados hemos trabajado muy bien durante todo el año con la diversidad y con la heterogeneidad que tiene la oposición, desde el partido de Pino hasta el PRO, por ejemplo. Hemos acordado 6 o 7 puntos básicos, el 82% era uno de ellos, en donde hemos logrado tener estos niveles de acuerdo o de coincidencia para poder avanzar en el trabajo legislativo. Creo que sí hay voluntad de parte de todos los partidos, pero yo involucro también al oficialismo, a los efectos de tener un determinado tiempo de trabajo que nos permita avanzar en esta materia. Lo que pasa, y lo debo decir y lo debo reconocer, es que últimamente, por lo menos en estos últimos 3 meses, el oficialismo ha prácticamente entorpecido el funcionamiento de la Cámara. No pudimos llegar absolutamente a ningún acuerdo, ni siquiera a establecer una agenda de temas prioritarios para la ciudadanía, que no hayamos tenido que imponérsela por el número mayoritario que tenemos.